En este episodio, Carolina Marín nos cuenta cómo la cultura organizacional impulsa la estrategia de negocio. Charlamos de la importancia de un liderazgo alineado y de conectar los valores con el propósito de la empresa, al igual que destaca el papel de un líder inspirador que escucha las necesidades del equipo para un crecimiento conjunto y cómo la tecnología puede jugar a nuestro favor. No te pierdas este episodio lleno de ideas para transformar tu cultura organizacional, aquí en Navegantes, el podcast de Bitácora. Es diferente tener un líder que inspira a un líder que solo está ahí por autoridad, y es diferente cuando tú tienes un equipo que realmente sigue a esa persona por convicción y no solo porque está ahí para comandar, y que las personas se sientan completamente libres y abiertas para expresar y contribuir desde su punto de vista, y que el líder así abrace esas contribuciones, mismo que pueda ser que no puedan ser implementadas en el momento o que no sea el camino, porque quizá el líder dice, mira, ya intentamos de esta forma, o hagamos un piloto y miramos a ver cómo nos va, y resulta que ese piloto quizá no salió muy bien y tomamos otra ruta, pero que esté suficientemente abierto para hacer que las contribuciones de todos realmente sean relevantes y de una manera genuina, realmente va a hacer la diferencia. Antes de navegar, súmate a la tripulación de Bitácora para acceder a nuestros eventos en vivo y presenciales, al blog y a nuestro newsletter. Regístrate ya usando el enlace en la descripción de este episodio y descubre todo sobre gestión de talento y nómina. Este barco está a punto de zarpar con un nuevo episodio de Navegantes, el podcast de Bitácora que te llevará a explorar nuevas fronteras. Nos sumergimos en conversaciones con líderes que están construyendo mejores empresas al impulsar el talento humano. Hoy nos acompaña Julie Duque, representante de desarrollo de negocios de Bitácora. Prepárate para navegar hacia un horizonte de inspiración y descubrimiento. Hola a todos los navegantes, hoy tengo el placer de presentarles a una profesional y políglota cuya trayectoria es un verdadero ejemplo de cómo la cultura organizacional puede convertirse en una poderosa estrategia de negocio. Carolina Marín es una líder con más de 15 años de experiencia en talento humano, quien ha logrado impactar positivamente a las personas y movilizar la cultura en grandes organizaciones. Actualmente es Head de Atracción y Cultura Global en Grupo Tigre y está aquí para compartir su experiencia y visión con nosotros. Carolina, bienvenida, qué alegría tenerte. Gracias, Julie, y un placer estar acompañándonos, y bueno, la idea es poner al servicio de todos el conocimiento que tenemos aquí. Claro que sí. Bueno, a todos los navegantes que nos escuchan, quiero contarles que Carolina ha trabajado para grandes empresas como Alpina, American Airlines, y cada una de sus posiciones ha tenido un rol clave en la transformación cultural y en desarrollo del talento. Hoy lidera cultura a nivel global en Grupo Tigre, una compañía que ofrece productos de hidráulica, electricidad, drenaje, accesorios sanitarios, herramientas de pintura, entre otros, en las áreas de predial, de infraestructura, de irrigación industrial, con presencia en varios países, lo que añade un nivel de complejidad y riqueza a su labor. Carolina, me gustaría empezar con una pregunta que creo que muchos líderes de recursos humanos se hacen, y es, ¿cómo defines la cultura organizacional y cuál es su papel estratégico en el éxito del negocio? Bueno, digamos que cultura organizacional en mi concepto, porque al final puedes viajar por varios, ¿no? Y muchos autores al final alrededor del tema, es el conjunto de valores y comportamientos que se generan en una organización. Es cómo actuamos en el día a día, es cómo ponemos en práctica, digamos que todas las habilidades, todas las competencias que tenemos al servicio básicamente de la gestión que requieres hacer. Entonces yo definiría cultura en ese orden, y cómo ella, digamos que tiene un papel estratégico, y yo te diría que es la cultura que finalmente moviliza el negocio. Es la que define las pautas para que el negocio pueda estar diariamente movilizado o no. Y al final nosotros podemos tener una cultura instaurada que puede que no acompañe los habilitadores de negocio, y ahí es donde realmente se une con la estrategia. Cómo nuestros profesionales a nivel general están actuando, cómo nosotros como líderes reforzamos algunos comportamientos que queremos que sean tenidos en el día a día, hace que las personas puedan encarar desafíos de una forma u
otra y llegar a resultados distintos. Entonces es ahí donde realmente se une con la estrategia en cómo realmente se habilita. Hay autores que hablan que cultura se come la estrategia en el desayuno, y lo que yo realmente pienso es que tienen que estar juntas, tienen que estar desayunando juntas en ese orden. Una no funciona sin la otra. Cultura sola no crea negocio, negocio per se no crea cultura, pero sí viajan juntas y son habilitadoras la una de la otra. Entonces, así es como creo que realmente la estrategia se forma. Qué interesante esa visión y ese análisis, como que ambas tienen que tener una sinergia ahí interesante. Me gustaría conocer un poco más sobre los retos que has tenido, cuando cuentes un poco cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado al crear una cultura organizacional desde cero y cómo lo has superado. Bueno, digamos que en cultura va a depender mucho cuál es el momento en el que estás, ¿no? En el que la compañía está o en el acompañamiento que estás haciendo está, pero lo que realmente creo es que uno de los mayores desafíos quizá puede estar en que realmente tengamos un liderazgo que acompañe, que esté involucrado y que realmente vea la cultura como habilitadora de negocio. Y adicionalmente a cómo se entiende que la cultura local puede impactar la cultura organizacional. Cuando yo hablo de cultura local, estoy hablando de cultura de país, y a veces más que de país, de origen, porque cada persona tiene una historia. Y a partir, digamos, de las historias es que las personas construyen su forma de hacer, su forma de ser. Y con ese autoconocimiento es que las personas empiezan a ofrecer al mundo exterior, bien sea en el mundo laboral, bien sea en la vida personal, todo lo que tienen para ofrecer, y es como nosotros entendemos el impacto de eso sobre la cultura organizacional. Entonces, yo creo que son esas dos partes que yo creo que es lo que yo recomendaría tener bien presentes, porque en mi experiencia ha sido, digamos, que aquello que ha representado un mayor desafío. Y cuando hablamos de quizá cómo lo he superado en mi organización actual, lo que he hecho es básicamente tener a todo el equipo de liderazgo de alta dirección con ese desafío. Es que ellos puedan acompañar, así como acompañan la estrategia de negocio, que acompañen la estrategia cultural de la organización también, porque al final una no viaja sin la otra. La alta dirección pueda realmente acompañar estos procesos y no solo hacerlo de una manera teórica, sino liderando como en el ejemplo. Entonces, al final ellos están involucrados en las diferentes acciones culturales que nosotros realizamos en el día a día, están en los eventos grandes que vamos a impactar grupos, digamos, de interés específicos, bien sean pequeños o bien sean grupos más grandes, ellos están involucrados en todo ese hacer. Entonces, uno es a partir de eso. La otra es a partir de cómo en el ejemplo del día a día, de lo que ellos van haciendo, de los proyectos que van implementando, las conversaciones que van teniendo, la forma en que lideran y desarrollan a sus equipos, tenga esos diferentes componentes para que estén involucrados y puedan, digamos, que ser movilizadores, porque al final son personas clave que movilizan el negocio. Al final no solo la alta dirección, el liderazgo en general. Y te podría decir que los business partners de recursos humanos también son esenciales. ¿Por qué? Porque son personas que están alocadas en los diferentes países, en las diferentes unidades que la compañía tiene, y al final tienen una visión extremadamente clara de cómo funcionan las personas en su unidad, de cuál es su actuar, de cuál es la cultura que está arraigada, no solo a nivel organizacional, sino a nivel local, y cómo ellas acompañan esa estrategia. Esas implementaciones son clave para poder tener un equilibrio entre lo que la organización está buscando, lo que la organización necesita, y las personas, y cómo eso se une con lo que las personas también quieren en términos de desarrollo, en términos de gestión, en términos de estar apasionados o no con lo que están haciendo en el día a día. Entonces, yo diría que de esa forma. Bueno, aquí has puesto sobre la mesa dos cosas que me parecen importantes. Una, creo que le aumentan la complejidad a tu labor, y es cuando tú tienes culturas de diferentes países, porque puede que tú lo tengas, digamos, súper estándar en el lugar en el que estás, pero si lo vas a poner en otro lado, te tienes que permitir esa flexibilidad para adaptarte al lugar al que llegas. Entonces, quiero hablar un poquito de lo que me hablas de la alta dirección, y es cómo se puede lograr que todos los niveles de la organización participen en la creación de esa cultura y no de la alta dirección.
comienza por la alta dirección, eso sí, pero al final es cómo se involucran los diferentes líderes y cómo ellos tienen la claridad de hacia dónde vamos. Creo que la definición en términos de comunicación, en términos de que tengan claros los focos, al final cuando tú construyes cultura es muy importante saber qué valores tienes en la compañía, qué valores quieres, porque en algún momento hay transformaciones culturales por las cuales hay que pasar y por las cuales compañías pasan de manera recurrente, se podría decir, porque al final estamos en constante cambio, pero es que tanto los valores se conectan con el propósito de la compañía y que tanto eso realmente es visto por no solo la alta dirección, también con el liderazgo a nivel general y los profesionales o los colaboradores que nosotros tenemos, toda la organización. Es como ellos entienden cuáles son los focos a los que estamos apuntando, cuál es la forma de ser que queremos construir y al final que cada una de las personas entienda que hace parte de esa construcción. No es una construcción que solo sea o de recursos humanos o de la alta dirección, pero es algo que construimos todos, cada persona y en su actuar aporta un grano de arena a todo lo que significa cultura a nivel general. Entiendo mucho el concepto. Creo que el ejemplo desde arriba en cascada empieza como a impregnar. Si te pidiera yo como unos pasos iniciales claves que recomiendo para empezar a construir esa cultura sólida y alineada con los objetivos del negocio, ¿cuáles nos podrías compartir? Yo te podría decir que si tuviéramos que pensar en algunos pasos, yo pensaría en 5. Si hablamos de, primero, invitaría a todos los que estén trabajando específicamente en cultura a que piensen en cuáles son los valores que quieren tener en la organización. ¿Por qué? Porque a veces suena un poco increíble, pero muchas organizaciones no tienen claro cuáles son sus valores y qué quieren, digamos, de esos valores como organización. Tampoco entienden cómo eso se conecta con el propósito, digamos, de su organización en general y cómo eso conlleva a conversaciones que tienen que ser tenidas con el liderazgo para esa construcción, entender cómo la cultura y los valores en sí van a habilitar el negocio, que es donde se une con la estrategia. Entonces, lo primero que haría es ese entendimiento, tener ese entendimiento e involucrar a la alta dirección. Luego definiría cuáles son aquellos drivers y comportamientos, porque al final lo que mueve a las personas son los comportamientos. La forma de pensar va a modular la forma de actuar, la forma de actuar va a estar en forma de comportamientos, los comportamientos al final de manera repetitiva se convierten en hábitos y es como a través de esos drivers o esos focos específicos que se definieron para cultura, defino cuáles son los comportamientos esperados para que yo pueda generar un ambiente de claridad sobre ellos. Luego, como tercer paso, hablaría de evaluar si no solo el alto liderazgo, pero el liderazgo en general, bien sean líderes operativos, líderes administrativos o inclusive, como estamos hablando de la alta dirección, se sientan cercanas a esos drivers y los conozcan muy bien para que ellos puedan actuar como ejemplo. Como un cuarto, entendería la situación local, como la situación local, y cuando hablo de la situación local, la situación de la unidad específicamente, de la empresa específicamente alocada en un país, en una geografía o en otra, para realmente entender cómo eso afecta mi comunicación y si la forma de comunicación que yo estoy trayendo funciona en ese orden. Entonces, quizás sería el cuarto. Y quinto, ya sería descender eso a la práctica. Cómo yo, por medio de acciones, por medio de diferentes actividades, puedo reconocer y reforzar los comportamientos que se han definido de manera previa, que necesitamos que se vivan en la organización para que ellas sean movilizadores de la estrategia y del quehacer, porque básicamente todas las personas tienen una posición, tienen un rol específico, y cómo ellas actúen frente a ese rol, cómo ellas ejecuten, cómo ellas se comporten con los otros, va a marcar el paso frente a si eso realmente apunta a los objetivos que tenemos, digamos, a nivel de ese rol, y eso al mismo tiempo a nivel de equipo, eso al mismo tiempo a nivel de área, eso al mismo tiempo a nivel de organización. Entonces, cómo eso, digamos, que empieza a permear de una forma más práctica. Y ahí, digamos que dentro de esos 5 puntos hablamos un tema de entendimiento local
y es entender que, por ejemplo, en algunos países el modo de comunicación puede ser distinto, mismo siendo asertivo en los dos casos. Tengo geografías como Estados Unidos, que es una geografía en donde la comunicación tiene que ser mucho más directa, mucho más al punto, estructurada, mientras que en países quizá latinoamericanos, en algunos de ellos, no deba ser tan directa porque se siente más agresiva. Entonces, en ese punto es como yo entiendo esa forma de modular para que mi mensaje llegue como debería llegar a los diferentes públicos. Además, que en cada una de esas localidades tengo diferentes públicos, indiscutiblemente. Tengo personas que quizá su nivel de educación, y para nosotros, digamos que a nivel operativo, a nivel de industria, tenemos personas también que están en las áreas operativas, que están operando nuestras máquinas, que están haciendo, digamos que diferentes labores, y quizá el nivel de comunicación de ellos y la forma inclusive de llegar a ellos no puede ser, por ejemplo, con un correo electrónico. Entonces ahí la comunicación juega un papel supremamente importante dentro de todo esto. Pero si te pudiera dar una guía de algunos pasos que yo recomendaría seguir, serían esos más o menos. ¿Te ha tocado alguna vez replantear algún valor? Porque siento que esa es como la base, ¿no? Es la base. Definitivamente sí. Hay varias cosas. Entonces, están los valores de la organización que tú defines como negociables o no negociables. Cuando empiezas a hablar de valores, hablas de prácticamente no negociable. Ahora, lo que sí modula es los focos que tú quieres dar para el marco de esa cultura. Entonces, por ejemplo, hoy yo digo, no, nuestro foco en este caso son 3. Hoy. Entonces nuestro foco está en el cliente, está los resultados y está en la innovación, sabiendo que todo viaja a través de personas. Entonces digamos que nosotros sabemos que ese es nuestro foco y quizá a partir de eso entendemos la dinámica local y vemos si esos focos funcionan. Y ahí te puedo decir si ha pasado, porque cuando nosotros fuimos a hacer la implementación en Estados Unidos entendimos que esos mismos 3 focos que funcionan para nuestras empresas en Brasil y para Latinoamérica no funcionan de la misma forma en Estados Unidos. Y además el momento de la organización también marca mucho cuáles van a ser los drivers y los focos específicamente. Entonces, por ejemplo, en esta localidad nuestros focos son levemente diferentes. Tenemos foco en el cliente, digamos que están enfocados en el resultado, pero al mismo tiempo no es, digamos, el foco en innovación. Por más de que viaje por los diferentes comportamientos de nuestra compañía, el foco que hacía sentido en ese momento era foco en persona, porque necesitábamos un ambiente en donde el desarrollo, digamos que fuera uno de los pilares que fuera priorizado en ese momento. Entonces, quizá yo te diría que los valores de la organización no, porque al final tú ya tienes unos valores muy definidos, pero quizá los enfoques y los drivers que tú conduces sí pueden tener diferentes modificaciones de acuerdo al momento de negocio, al momento local, al entendimiento específicamente cultural y específico de cada calidad, y eso hace que puedas tener algunos direccionadores o no, no solo como driver, sino también como esa información es llevada a todo el negocio, a todas las personas y todos los colaboradores que trabajan dentro del negocio. Qué interesante esto que nos acabas de contar, porque, o sea, se me ocurría la pregunta, porque sí, como corporación, yo siento que los valores, pues como lo decíamos, son la base. Si en algún momento yo tuviera que replantearlos, siento que muchas cosas que se plantearon sobre esa base tendrían que cambiarse. Pero mira que con tu experticia, tú nos cuentas, el valor sigue siendo el mismo, pero dependiendo a donde yo llegue, lo voy a enfocar de una forma que sea efectiva para mí. Eso me parece muy valioso. Incluso, Julie, yo te diría que en ese caso hay veces que si la compañía necesita replantearse valores, es decir, en algún momento dice, no, mire, hoy mis valores son 5, ya no quiero tener 5, sino necesito tener 6. Igual va a requerir que hagas una punta también, va a requerir que hagas un trabajo adicional y ahí es donde realmente entramos en procesos de transformación cultural. Y para mí, cultura es algo que se construye día a día y que va evolucionando cada vez con cada experiencia y ahí te puedo decir, uno nunca podría decir, bueno, en mi caso, yo digo acá, nunca es uno un experto porque todo el tiempo está en dinamismo y aprendiendo cosas de diferentes personas, de los equipos de trabajo y al final siempre está en constante evolución, pero como tal, ese es el punto donde la transformación cultural realmente entra, en donde algunos de esos drivers que te mencionaba pueden cambiar o inclusive los valores de la organización están siendo replanteados por cualquier cuestión y necesitan un abordaje diferente, por ende los drivers pueden cambiar y al mismo tiempo generar un impacto
en la organización y en cómo actuamos y cómo queremos nosotros seguir evolucionando dentro de esa jornada que tenemos dentro de cada una de nuestras empresas. Claro, también lo que decías hace un ratico como del momento en el que esté la compañía, ¿no? Que puede que tú vengas con unos valores de hace 20 años y necesitas replantearlos porque tienes que evolucionar. La tecnología te obliga a evolucionar y entonces ahí es cuando entra todo este proceso que nos estás contando. Hablando un poquito de la tecnología nos transforma, ¿no? Todo el tiempo, entonces tenemos que estarnos actualizando a nivel personal, a nivel profesional. Y quería preguntarte de qué manera has incorporado la tecnología en los procesos de gestión cultural y cómo te ha ayudado pues a escalar estas iniciativas a nivel global. La tecnología cada vez más está inmersa en todo lo que hacemos. Y no solo a nivel de recurso, porque antes, digamos que era solo un recurso estático, si queremos llamarlo de alguna forma. Hoy cada vez más es aún más dinámico. Entonces la evolución inclusive es muchísima. Si vamos a hablar de un periodo de años, en un año ya digamos que en los tiempos de hoy es diferente al mismo año en términos de evolución tecnológica de hace años atrás, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que es un habilitador, tecnología es un habilitador. Por ejemplo, toda la tendencia que ahora estamos viendo en AI o inteligencia artificial, ¿cómo es que nosotros estamos utilizando eso como una herramienta y no como algo que hace que nuestros procesos sean más cerrados? Y es como yo utilizo eso dentro de mi día a día para que realmente me ayude en la gestión que estoy haciendo. Y eso pareciera ser parte de la dinámica profesional, pero eso es básicamente cultura. Es como tú haces que las cosas pasen en el día a día. Entonces, cómo la influencia, digamos, de la tecnología te lleva a resultados diferentes y en muchas ocasiones a más productivos o más eficientes. Cuando nosotros hablamos de AI, por ejemplo, son herramientas de gestión, inclusive. Dentro de la cultura que tú tienes, si tú tienes una cultura de innovación como la tiene Tigre, está inmerso en los procesos. Entonces, cuando tú, inclusive desde la gestión de los equipos, ¿cómo gestionas tú los equipos hoy? Realmente estamos hablando también de que tenemos equipos que trabajamos remotamente, otros equipos que trabajamos en la presencialidad. ¿Cómo utilizamos esa tecnología a nuestro favor? Entonces, ¿cómo, por ejemplo, cosas tan básicas como una presentación? ¿Cómo administrar una presentación o cómo hacer una presentación? Tenemos herramientas de AI que ya nos permiten tener una base para que tú construyas sobre esa base. Entonces no necesitas iniciar de cero. Procesos, por ejemplo, de reclutamiento. Ya digamos que nuestras plataformas de AI al final abordan el mercado de una forma directa para hacer un pre-screening. Y eso es cultura. ¿Quieres llevar tu gestión de nómina al siguiente nivel? Prueba Bitácora gratis. Ajústala sin problemas, anticipa cambios legales y gestiona novedades en segundos. Solo haz clic en el enlace de la descripción. Te esperamos, tripulante. Mira qué valioso lo que nos acabas de decir, porque yo te pregunto por la tecnología, diciéndote como es una oportunidad, pero también una obligación. O sea, el que no se esté actualizando, pues bueno, se va quedando. Y tú le das la vuelta de manera positiva diciéndome, sí es una oportunidad, pero en vez de una obligación es cultura. Y ahí ya cambia el panorama, porque no me estoy obligando, sino que simplemente lo tengo como en mi día a día, como que ahí lo voy diciendo, esto, todo el tiempo tengo que convivir con esto. Me parece una herramienta poderosa para mantenerse actualizado. La tecnología puede ser un gran aliado cuando se trata como de conectar equipos. Por ejemplo, a ti que te toca conectar geográficamente diferentes equipos, ¿cómo logras esa cohesión? ¿Cuál ha sido como el mayor aprendizaje que has tenido liderando esos procesos? ¿Y cómo lo has aplicado a tu día a día ahorita en Grupo Tigre? Uno de los mayores aprendizajes, yo creo que tenía en mi carrera a nivel general es no todo puede ser un copy-paste de la casa matriz. Es decir, quizá la concepción puede ser global, es decir, desarrollo de líderes, la concepción en términos de walking the talk, digamos en términos de metodología, en donde lideras con el ejemplo, y diferentes bases pueden ser globales, pero la forma de administración y de implementación
es distinta porque tiene diferentes componentes que están influenciando la jornada. Entonces, uno de los mayores aprendizajes es cómo realmente cuando somos globales entendemos esas particularidades para acompañar de la forma necesaria para que el negocio pueda ser habilitado. Y cuando hablo del negocio, somos todos. Cómo realmente apalancas el desarrollo de las personas, cómo realmente las personas se sienten bien en tu ambiente de trabajo, realmente se sienten apasionadas por lo que hacen, realmente les brillan los ojos cuando hablan del tema del cual tienen experiencia y que ejecutan todos los días, y cómo saben ellos de ese impacto que están generando desde su posición, sea cual sea la posición. Todas las posiciones tienen un impacto y todas las posiciones son absolutamente claves para poder llegar a donde queremos llegar como objetivo de organización. Entonces, siento que uno de los desafíos es ese, es entender esa particularidad, esa singularidad y llevarlo al servicio de las implementaciones que estamos haciendo. Es fascinante cómo cada experiencia deja pues enseñanzas valiosas. ¿Qué rol crees que juega el desarrollo de líderes dentro de una transformación cultural? Yo creo que es primordial, es esencial, te diría, porque bien que mal los líderes y de una forma bien directa, ellos marcan el paso de los equipos, ellos guían, es diferente y yo creo que ahí tú quizá vas a compartir ese pensamiento y es diferente tener un líder que inspira a un líder que solo está ahí por autoridad, y es diferente cuando tú tienes un equipo que realmente sigue a esa persona por convicción y no solo porque está ahí para comandar. Entonces, cuando yo tengo un líder que realmente inspira, cuando tengo un líder que realmente le importa genuinamente el desarrollo de las personas, cuando yo tengo un líder que es comunicador, cuando yo tengo un líder que tiene su capacidad técnica para, claro, poder guiar a los equipos, pero más allá de la capacidad técnica, tiene capacidades y habilidades de gestión. Cuando yo tengo un líder que al final tiene unos objetivos claros y que puede de manera estructurante, si lo pueden decir así, planear y llevar esa planeación a la ejecución por medio de un ambiente en donde las personas se sientan dispuestas y abiertas a entregar sus pensamientos, sus contribuciones, mismo que esas mismas contribuciones que hacen para el proyecto, para la tarea, para lo que estén haciendo, sean totalmente contrarias a la directriz de ese líder o lo que ese líder pueda estar pensando, y que las personas se sientan completamente libres y abiertas para expresar y contribuir desde su punto de vista, y que el líder así abrace esas contribuciones, mismo que pueda ser que no pueden ser implementadas en el momento o que no sea el camino, porque quizá el líder dice, mira, ya intentamos de esta forma, o hagamos un piloto y miramos a ver cómo nos va, y resulta que ese piloto quizá no salió muy bien y tomamos otra ruta, pero que esté suficientemente abierto para hacer que las contribuciones de todos realmente sean relevantes y de una manera genuina, y se preocupe por las personas de una manera genuina, realmente va a hacer la diferencia. Coincido mucho contigo y rescato lo inspiracional. Tú puedes tener líderes en diferentes áreas, pero el que inspira, cumpliendo los otros requisitos de los que hablábamos, es ese líder que puede vivir y transformar la cultura de la organización, pero también para que se mantenga en el tiempo. O sea, no para que sea en este momento, sino como para que vaya durante toda la línea de tiempo. Y también puede ser el líder que dejó la inspiración a un líder que viene detrás de él. Entonces, es como todo, la semillita, acompañar la cosecha, estar en todo el proceso. Eso me parece, pues, digamos, que de vital importancia en el proceso del líder. ¿Qué consejo tú le dejarías a los navegantes que nos están escuchando, que se mueven en este mundo de los recursos humanos, que están de pronto empezando, específicamente que están empezando a diseñar o implementar una estrategia de cultura organizacional en sus empresas? Lo más importante es entender, primero escuchar. Hay veces que en el afán de querer hacer alguna implementación se deja de lado las necesidades propias que tienen tanto las personas como el negocio en sí. Y empezamos a hacer actividades y poco atacados, como decimos acá en Colombia, ¿no? De decir, no, pero hay que hacer A, B para transformar, hagamos un par, un alto, y escuchemos a diferentes personas de la organización, de diferentes niveles de la organización, cómo ellos están sintiendo que están transcurriendo las cosas. Hagamos una lectura de cómo la gestión ha venido trabajando en los últimos años. Miremos si realmente conocemos cuáles son los valores de la compañía y realmente hacia dónde quiero direccionar. ¿Realmente tengo claro mi objetivo en términos de cultura, en términos de estrategia
estrategia cultural, ¿realmente esa estrategia está habilitando el negocio o lo está frenando? ¿Está realmente ayudando a los objetivos estratégicos del negocio o no lo está? Entonces, creo que digamos que ese análisis es un alto, decir, ok, escuchamos, tenemos percepción de cómo está el ambiente y ahí es donde realmente definimos gaps. Entonces, ¿cuál es esa brecha que tenemos hoy en día para poder entrar en esas brechas? ¿Cuáles son las que tenemos que priorizar? Porque con certeza en cultura siempre hay mucho para trabajar, pero ¿cuáles son aquellas en las que te quieres enfocar para que realmente lo que estás planeando salga del papel y en efecto pueda ser vivenciado por todas las personas dentro de la organización? Y siempre estar atentos a las personas, porque al final la forma de actuar, la forma de vivir, diferenciar eso en nuestro día a día es lo que marca el paso de cómo la cultura está siendo implementada o vivida. Por más de que nosotros tengamos una dirección distinta o estemos pensando en que nuestra cultura tenga que ser B, si la cultura está viajando con unos comportamientos en otro contexto y los comportamientos no se conectan a eso que nosotros necesitamos, en definitiva, no van a casar. Entonces es supremamente importante. Y quizá para todos los oyentes diría eso, siempre estén abiertos y sobre todo estén abiertos mucho a aprender. En esto siempre se aprende todos los días. Se aprende con todas las personas y al final uno tiene que estar también muy dispuesto a ese aprendizaje porque hay choques de realidad en algunos momentos que tú dices, pensaba algo completamente diferente y de repente me cambió el escenario y tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, sabes que sí, el escenario que plantea es completamente diferente y el desapego a precisamente eso, el desapego a las ideas propias. Muchas gracias, Carolina. Muy valioso lo que nos cuentas. Seguro le va a servir a muchas personas que nos escuchan. Por último, me gustaría preguntarte qué temas crees que deberíamos estar conversando más en gestión del talento humano en estos momentos. Deberíamos estar hablando de cultura aplicada al día a día, quizá en términos de desarrollo de equipos, cómo conducimos desarrollos de equipos, si realmente tenemos una estrategia de sucesión en nuestras compañías y al mismo tiempo cómo utilizamos todas las herramientas que van saliendo, no solo en términos tecnológicos, ideación también, que van saliendo, mantenemos actualizados y vigentes frente a todo lo que está ocurriendo, digamos, en el mundo exterior, si lo queremos llamar así, que puedan ser aprovechado en nuestras organizaciones. Entonces, creería yo que el abordar tendencias de mercado sería muy importante. Entonces, cómo esas tendencias de mercado y de negocio se están aplicando recursos humanos estratégicos, ¿sí? Porque al final nosotros hablamos de un recursos humanos que más allá de hacer una gestión transaccional, realmente acompaña el negocio. Entonces, realmente tú tienes un acompañamiento, no solo los líderes, sino también las personas que no son líderes en el camino. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos acompañando realmente el negocio de una forma estratégica y no solo estratégica, sino en el día a día, que al final construye a largo plazo la estrategia, ¿no? A mediano, a largo plazo la estrategia. Pero ¿cómo es que tenemos a un recursos humanos que está acompañando las decisiones de negocio, que cada vez más sigue estando en esas mesas con una voz fuerte y un posicionamiento claro frente a diferentes momentos de la organización? Entonces, creo que uno de los temas que debemos siempre ver es cómo estamos en ese segundo nivel, tercero, cuarto nivel de recursos humanos en toda esa gestión. Estamos realmente acompañando equipos, estamos realmente utilizando las herramientas necesarias para conseguir que los procesos funcionen de la mejor forma posible. Realmente estamos abrazando cuáles son los desafíos y objetivos estratégicos del negocio para que realmente podamos acompañarlos de la forma correcta y no solo, digamos que de la forma transaccional, que es como en muchas empresas también se tienen. Estamos haciendo ese papel, debería ser de lo que deberíamos traer también en la mesa en estas conversaciones. Muchas gracias. Bueno, Carolina, en serio que por compartir tu tiempo, tu sabiduría con nosotros, pues tenemos solo agradecimientos para ti. Ha sido un episodio lleno de aprendizaje sobre cómo la cultura puede ser una verdadera estrategia de negocio. Verlo de esa forma es revelador y este episodio nos sirvió para eso. Estoy segura de que muchos de nuestros navegantes van a tomar nota y se llevarán grandes aprendizajes para aplicarlo en su día a día, en su papel profesional y claramente también personal. Muchas gracias por este espacio. No, Julie,
a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estoy honrada de estar participando en estos espacios. Me gusta tener este tipo de charlas, de este tipo de conversaciones. Me parecen muy enriquecedoras para nosotros, para la industria, para todos los que vienen en ese camino de construcción en carreras de recursos humanos. Entonces te agradezco, Julie, a Navegantes, aquí a todos nuestros navegantes, a Bitácora, por esta invitación tan especial. Hola, soy Carolina Marín, soy líder de atracción y cultura global en Grupo Tigre y los invito a escuchar Navegantes, un podcast de Bitácora. Este barco llegó a su puerto, pero nuestro viaje no termina aquí. Antes de desembarcar, te invitamos a llenar nuestra encuesta y dejarnos tus comentarios. Si disfrutaste este podcast, califícanos y ayúdanos a mejorar. Gracias por acompañarnos en Navegantes, el podcast de Bitácora. Espera un nuevo episodio todos los martes.